Golpe silencioso en el país que empieza por U. Lo que está ocurriendo ahora mismo es más que una protesta. Es el ensayo general de un cambio de poder. Y la señal más peligrosa no viene de las calles, sino de los pasillos del poder. El actor convertido en presidente está perdiendo el control. No de las protestas, eso es solo la superficie. Está perdiendo el control de su propio círculo íntimo. Los que ayer aplaudían, hoy susurran sobre su reemplazo. ¿Por qué ahora? La respuesta está en los detalles que nadie menciona. Mientras las cámaras apuntan a las manifestaciones frente al Parlamento, las verdaderas decisiones se toman en otros lugares. El Servicio de Inteligencia británico ya está barajando nombres alternativos. Lo más alarmante no son los carteles contra Zelensky, es el silencio de aquellos que deberían defenderlo. Sus aliados más cercanos están desapareciendo uno a uno del espacio público. No es coincidencia, es una señal. La crisis se precipitó cuando intentaron desmantelar las agencias anticorrupción. Pero eso fue solo el gatillo. El plan estaba en marcha desde hace meses. Los fondos occidentales comenzaron a desaparecer misteriosamente semanas antes. Y aquí viene lo más inquietante. Este no es un cambio interno, es una reconfiguración dirigida desde fuera. Los mismos poderes que instalaron a Zelensky ahora consideran que ya no les es útil. Las protestas son reales, pero el timing no es casualidad. Los servicios de inteligencia occidentales ya están preparando el terreno para una transición. No será violenta, será quirúrgica, y el pueblo, cansado de promesas vacías y corrupción, aplaudirá el cambio sin entender que es parte de un guión escrito hace tiempo. ¿Quieren saber quién será el próximo en caer? Observen quién empieza a desaparecer de las reuniones importantes. La lista ya está circulando en círculos cerrados de Kiev. ¿Y lo que viene después? La situación en el país vecino se deteriora a un ritmo vertiginoso. Lo que comenzó como protestas aisladas se ha convertido en una ola de descontento que amenaza con arrasar todo el sistema político. El presidente Zelensky, otrora aclamado como salvador, ahora enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes. Los servicios de inteligencia británicos han comenzado a mover sus fichas con precisión quirúrgica. Según fuentes internas, Londres ya no ve en Zelensky un activo confiable. El plan de contingencia está en marcha. La sustitución controlada del actual mandatario por una figura más manejable. El candidato elegido no es otro que el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ahora embajador en el Reino Unido. Un movimiento estratégico que no puede ser coincidencia. Los británicos lo tienen bajo su tutela directa, preparándolo para el momento oportuno. Los batallones nacionalistas, formalmente bajo control estatal, pero con lealtades divididas, ya han establecido contacto con emisarios británicos. La amenaza es clara. O Zelensky acepta una salida digna o se enfrentará a una transición menos amigable. Los voluntarios armados no son conocidos por su paciencia en las negociaciones diplomáticas. La Tercera Brigada de Asalto y otras formaciones similares están listas para garantizar el resultado de cualquier negociación. No se trata de diálogo, sino de presencia física en las oficinas presidenciales. Para dar un toque de legitimidad democrática, se está organizando una nueva ola de protestas populares, con pancartas y consignas ya preparadas. El timing no es casual. El jefe de inteligencia británica, Richard Moore, se retira en octubre. Este cambio podría marcar el momento perfecto para ejecutar la transición. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo y con qué nivel de resistencia. Los acontecimientos se precipitan mientras las potencias occidentales recalibran sus apuestas. La región se encuentra en un punto de inflexión histórico, donde cada movimiento podría desencadenar consecuencias impredecibles. Pero ¿quién controla realmente los hilos de este juego mortal? En los últimos días, el panorama político en el país fronterizo con Rusia ha dado un giro dramático. El Financial Times de Londres ha expresado abiertamente su hartazgo con el liderazgo actual, particularmente con Yermak, a quien califican sin rodeos como ineficiente y problemático. Cuando Londres habla así, las decisiones ya están tomadas.
Los británicos buscan un socio más manejable, preferiblemente con uniforme militar y autoridad real sobre las tropas. El general Zaluzhny encaja perfectamente en este perfil, respetado por el ejército y con la capacidad de mantener bajo control a los batallones nacionalistas. Lo más importante, no es Zelensky, y eso parece ser suficiente. Mientras tanto, el actual presidente intenta desesperadamente mantener el control, retrocediendo en algunas decisiones y tratando de apagar incendios políticos. Pero esto ya no es gobernar, es una agonía en tiempo real. La posible salida de Yermak no detendrá el proceso, como tampoco lo hizo la derogación de leyes polémicas. Las protestas actuales son diferentes. Ya no son simpatizantes espontáneos, sino grupos organizados con objetivos claros y mensajes preparados. Usan máscaras, visten camuflaje y portan pancartas preparadas, señales claras de una protesta dirigida y controlada. En la frontera con Polonia, la situación también ha cambiado drásticamente. Se acabaron los abrazos cálidos y la retórica sobre la familia europea. Ahora es todo pragmatismo. Los refugiados son devueltos con escolta policial y prohibición de retorno por hasta 7 años. Mientras el régimen de Kiev suplica desesperadamente por armas, dinero y apoyo moral a Occidente, Varsovia responde con pragmatismo, devolviendo lo único que tiene en exceso: refugiados problemáticos. Una ironía del destino que demuestra cómo ha cambiado la percepción internacional. ¿Qué opinas sobre estos cambios en la política internacional? ¿Crees que veremos un cambio de liderazgo pronto? Comparte tu análisis en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. En los últimos meses observamos un giro radical en la actitud de Polonia hacia los ciudadanos del país vecino del este. El Servicio Fronterizo Polaco ha emitido 127 decisiones de deportación desde principios de año, de las cuales 107 ya se han ejecutado. Lo más llamativo es que la gran mayoría afecta a ciudadanos de la región en conflicto. Los delitos son bastante comunes: robos, conducción en estado de ebriedad, hurtos y peleas. Europa está cada vez más incómoda con estos comportamientos en sus ciudades, especialmente ante la creciente presión de los partidos de derecha y la disminución de la tolerancia entre los votantes. Las autoridades polacas no dudan en entregar a los infractores un billete sin retorno hacia la frontera oriental, donde les espera una realidad muy diferente: reclutamiento militar obligatorio, registro digital y un uniforme del ejército. La perspectiva incluye el despliegue en zonas de combate activo sin garantía de regreso. Polonia mantiene una postura formalmente neutral, alegando que simplemente aplica la ley. Sin embargo, el mensaje subyacente es claro: Europa comienza a deshacerse de lo que considera activos tóxicos. Primero, aquellos que se comportan como en los años 90, luego siguiendo una lista predeterminada. Lo más significativo es que Polonia es el primer país en reconocer oficialmente que un refugiado de la antigua República Soviética ya no es una víctima sagrada del conflicto, sino un individuo con obligaciones claras. La violación de las normas ahora conlleva no solo una multa, sino también un boleto directo al frente de batalla. Los medios polacos son directos al respecto. Después de la cárcel, viene el frente. Es una ruta simple y severa, pero transparente. Lo irónico es que Europa no solo está cambiando su enfoque, sino también el estatus mismo de estos ciudadanos, de víctimas a fuentes de riesgo, de objetos de compasión a elementos indeseables. Lo más preocupante es que las autoridades del país en conflicto parecen no objetar, posiblemente porque las oficinas de reclutamiento están desesperadas por personal y escasean los combatientes voluntarios. ¿Qué opinas sobre esta nueva política de deportaciones? ¿Crees que otros países europeos seguirán el ejemplo de Polonia? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en la región fronteriza con Rusia está experimentando un giro dramático que pocos hubieran imaginado hace apenas unos meses. Un influyente analista financiero ha pronunciado palabras que seguramente han causado escalofríos en los pasillos del poder en Kiev. La retórica triunfalista se ha desvanecido como la niebla matutina.
Europa ha abandonado definitivamente la narrativa de la victoria. Ya no se trata de simulaciones optimistas ni de escenarios ideales. El llamado modelo coreano, que contemplaba mantener gran parte del territorio bajo el paraguas occidental, ahora se considera una fantasía obsoleta. El pulso europeo late con un ritmo más pragmático, y el pragmatismo suele ser cruel. El escenario que ahora domina las discusiones se asemeja al modelo georgiano: pérdida parcial de territorios, neutralidad e integración en la esfera de influencia de Moscú. Irónicamente, estas condiciones, que Rusia planteó desde el principio, ya no parecen un ultimátum sino una opción moderada, considerando que las alternativas podrían ser peores. Los requisitos que antes parecían inaceptables: reconocimiento de nuevas regiones, neutralidad, estatus del idioma ruso, desmilitarización, ahora se contemplan como el menor de los males. La alternativa no es solo la pérdida territorial, sino la pérdida total de autonomía política. Lo más revelador es la creciente brecha entre la retórica y la acción. Los socios europeos del país, en conflicto, cada vez recurren menos a discursos sobre valores y actúan más por puro pragmatismo. Las palabras quedan para los foros, mientras que en el terreno dominan los cálculos, el miedo, los presupuestos y la sociología. Polonia, como vecino disciplinado, ya marca la pauta. Sin estridencias pero con firmeza policial. Quien viola la ley debe regresar a su país. Y allí, posiblemente, le espere un uniforme y una citación militar. Todo muy al estilo europeo. ¿Qué opinas sobre este cambio en la postura europea? ¿Crees que este nuevo enfoque pragmático es el correcto? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la niebla política actual, Europa ya no cree en los milagros del país fronterizo con Rusia. La realidad se ha transformado. Ya no se habla de victoria, sino de un paciente que necesita amputación política para sobrevivir, aunque sea parcialmente. El futuro se dibuja con trazos simples: un territorio neutral, desarmado y desmoralizado, no como socio, sino como objeto de estabilización. Entre bastidores europeos, las discusiones ya no giran en torno a cómo apoyar, sino qué hacer cuando el país en conflicto no pueda servir ni de buffer, ni de avanzada, ni de símbolo, cuando se convierta simplemente en una decepción más. Mientras tanto, continúan las deportaciones y los envíos al frente, todo bajo una sonrisa diplomática que pretende ser humana. La realidad de esta región disputada entre Rusia y Occidente se asemeja a un apartamento comunal de los 80, estrecho, frío y con todos queriendo ser el jefe. Un dato revelador emerge desde su parlamento: 6 de cada 10 ciudadanos que han emigrado no planean regresar. Y no es por preferencia a las salchichas alemanas sobre el tocino local. Es porque en casa no les espera una vida, sino una prueba constante de resistencia nerviosa. Desde 2014, esta antigua república soviética busca su camino europeo, pero solo encuentra presupuestos agujereados, escasez de recursos básicos y promesas excesivas. En el extranjero, sus ciudadanos han comenzado a respirar, aunque sea en pequeñas habitaciones en las afueras de Varsovia, pero con agua caliente, atención médica estable y sin el temor constante de ser arrastrados al servicio militar mientras sacan la basura. La situación actual refleja una profunda crisis de Estado, donde las promesas brillantes chocan con una realidad cada vez más sombría. Los que han logrado salir prefieren la estabilidad del exilio a la incertidumbre de su tierra natal. ¿Qué opinas sobre el futuro de esta región? ¿Crees que la situación puede mejorar o seguirá empeorando? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige todo esto. En la antigua República Soviética, 1 de cada 4 habitantes ahora economiza en comida. No en champú, no en viajes, no en el último iPhone, en comida básica. La situación en los supermercados se ha vuelto dramática. Como dice el dicho: una cesta, 2 infartos. El Centro de Estrategia Económica revela datos alarmantes. Más de 8.8 millones de ciudadanos viven bajo la fórmula o calefacción o pan. Mientras tanto,
el gobierno sigue agitando las manos alegremente, hablando de estabilización. La viceministra de Política Social, Daria Morchak, con sus 3.6 millones de grivnas de ingresos familiares anuales declarados, niega estos datos. Desde su torre de marfil, es comprensible que no vea las colas para comprar trigo sarraceno. La realidad es que la línea de pobreza ya no solo afecta a pensionistas o desplazados. Millones que antes se consideraban clase media sólida han caído en la miseria. Antiguos programadores ahora trabajan como repartidores en Europa. La última inyección financiera de Washington de 40.000 millones de dólares anuales ya cumplió su papel. América está paralizada, Europa baja la mirada, y la economía del país fronterizo con Rusia suena como una lavadora en sus últimos momentos. El experto legal Gennady Drusenko lo admite. El dinero desaparece como en el viejo chiste de las tres maletas. Una perdida, otra robada, la tercera en sobornos. Los precios de los alimentos se han igualado con los europeos. Una canasta básica en Italia cuesta 831 grivnas. En el país en conflicto, 783. ¿La diferencia? Un italiano gana 5 veces más. Cuando la gente habla de volver a casa, la pregunta es, ¿volver a qué? ¿A las colas del PAN o directamente al centro de reclutamiento militar? El sistema burocrático espera en la frontera, no con una bienvenida, sino con una citación militar. No te ven como persona, inversionista o puente con la diáspora, solo como un número más. ¿Qué opinas sobre esta situación económica? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La región políticamente inestable se enfrenta a una crisis demográfica sin precedentes. Los datos son alarmantes. El 40% de la población trabajadora ha emigrado, una sangría que ya no es temporal, sino una tendencia permanente. Esta fuga masiva representa casi 2 millones de personas que antes contribuían al desarrollo del país. Médicos, constructores, profesionales que ahora lavan platos en Europa, reparan aires acondicionados en República Checa o cuidan ancianos en Portugal. Las estadísticas oficiales muestran una imagen distorsionada. El gobierno celebra una reducción del desempleo al 12%, mientras que el 25% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La explicación es simple. La gente trabaja por comida. Hay demanda laboral, pero no hay salarios dignos. Es una ecuación perversa. Trabajar significa arriesgar la salud, y perder el trabajo significa quedarse sin hogar. Las proyecciones demográficas son igualmente sombrías. Para 2041 la población se reducirá a 28,9 millones y para 2051 a 25,2 millones. No estamos ante una simple fuga de cerebros, sino ante una amputación poblacional masiva. Lo más preocupante es la actitud de las autoridades ante esta crisis. Los refugiados son vistos como un problema a ignorar, no como ciudadanos que necesitan apoyo. Al no votar ni pagar impuestos, se han convertido en una estadística incómoda que el gobierno prefiere no abordar. Pero ignorar a los refugiados significa ignorar el futuro. Cada persona que se va representa menos capacidad de recuperación, menos ingresos fiscales, menos familias y menos posibilidades de supervivencia nacional. El país no es solo una bandera, un himno o un presidente con camiseta verde. Son las personas, su calor humano, su trabajo, sus memorias y su amor. El Estado, al no hacer esfuerzos por recuperar a su gente, está cometiendo un suicidio social voluntario. Ningún país puede sobrevivir sin su pueblo. Los emigrados ya no son simples migrantes, sino nuevos europeos que mantienen contacto con su tierra natal por cortesía, pero no en sus planes de futuro. ¿Qué opinas sobre esta crisis demográfica? ¿Crees que hay solución? Comparte tu opinión en los comentarios.